Ya, estamos con el ejercicio número 11 del modelo de la prueba de transición de matemáticas. A ver, eh, dice, una pelota se deja caer desde una altura A, ¿ya? Una altura A. Después, la altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A. Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura del rebote anterior. Se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote, la pelota, si se conoce, 1, la altura inicial A, 2, la altura que alcanza en el tercer rebote. A ver, estos problemas se conocen como problemas de suficiencia de datos, y estos problemas uno los tiene que ir analizando uno a uno, de acuerdo a estas condiciones. Siempre me dan dos condiciones. Entonces, primero lo que yo tengo que hacer es, primero, ver con la condición 1 si responde la pregunta. Aquí está la pregunta. Dice, ¿se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote? Esa es la pregunta que me están haciendo. ¿Se podrá encontrar esa altura al décimo rebote? Entonces, tengo que ver si con la 1 puedo responder la pregunta. Y después con las dos, solo con dos, ver si puedo responder la pregunta. Si no se llega a poder con ninguno de los dos, bueno, las junto y veo si esta pregunta se puede responder con ambas juntas. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es con la primera, ver la condición 1. O sea, me están pidiendo nuevamente, ¿se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote la pelota? Sí. Me están diciendo, si se conoce la altura inicial A, si conocemos la altura inicial A, al decir conocer la altura inicial A, me está diciendo que ese valor de A puede ser 10 metros, 8 metros, 7 metros, no sabemos cuánto, ¿sí? Pero es un valor conocido, se conoce eso. Entonces, la pelota está inicialmente a una altura A, y de ahí se deja caer, de esta forma. Luego, ahí, al impactar, se conoce como primer rebote. Ese primer rebote, después que sale del primer rebote, alcanza una altura, dice, a 2/3 de A, como sale ahí. 2/3 de A. Bueno, y así sucesivamente va a ir pasando, 2/3 de A y después 2/3 de la altura anterior. Y así sucesivamente. Es decir, yo puedo entonces decir que alcanza una altura al primer rebote de 2/3 de A. Pero el segundo rebote, ¿qué va a ser? 2/3 de la altura anterior, pero la altura anterior es 2/3 de A. Por lo tanto, sería 2/3 por 2/3 de A, que es equivalente a 2/3 al cuadrado, como sale aquí, al cuadrado por A. Por tanto, si fuera el tercer rebote, sería lo mismo, pero elevado a 3. 2/3 al cubo por A. Y así sucesivamente. Entonces, en general, uno puede decir, al enésimo rebote sería 2/3 elevado a n por A. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Por tanto, si veo la pregunta, entonces, podemos decir, si se conoce entonces la altura inicial de A, entonces en el décimo rebote tendremos una altura de esta naturaleza, 2/3 elevado a 10, porque estoy reemplazando el n por 10. Por cada rebote uno va cambiando el exponente. En este caso, décimo rebote, cambiaríamos a 10. Es decir, 2/3 elevado a 10 por A. Pero como el valor de A dice que es conocido de acuerdo a la condición inicial 1, entonces este valor es conocido. Por lo tanto, responde la pregunta. Entonces, yo puedo decir que la condición 1 sí responde esta pregunta. Ahora, estamos listos. O sea, hasta el momento yo podría decir que es la letra A, hasta el momento. Pero hay que evaluar ahora la segunda condición sola. Entonces, vamos a la segunda condición. Y dice que la altura que alcanza en el tercer rebote, se conoce la altura que alcanza en el tercer rebote. Se conoce, me están diciendo. Por tanto, vamos a analizar esta condición y como ya se conoce que alcanza en el tercer rebote, se conoce esa altura, entonces si se conoce, hay que acordarse que sería de esta forma, 2/3 elevado a 3 por A, igual a K. Y K es conocido, o sea, esta cantidad de acá es conocida, me lo está diciendo la condición 2. Entonces, esta cantidad ya es conocida. O sea, yo puedo decir que K es conocido. El valor de K es conocido. Por tanto, si hago un cálculo básico, 2 elevado a 3 es 8, 2 por 2 por 2 me da 8, 3 elevado a 3 también me da 27, 3 por 3 por 3, por A igual a K.
El 27 que está dividiendo acá pasa multiplicando al K, y el 8 pasa dividiendo. Por tanto, me quedaría que el valor de A vale esto. Pero como ya sabemos que el valor de K es conocido, entonces todo esto es conocido. Y la pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote. Entonces, como me piden conocer al décimo rebote, la fórmula sería 2 tercios elevado a 10 por A. Pero el A ya es conocido. Lo conocemos acá, que dice que es 27 octavos por K. Reemplazando aquí en el A, me va a quedar de esta forma, 2 tercios elevado a 10 por 27 octavos de K. Pero como K ya es conocido de ahí, ya es conocido, entonces esta expresión es conocida. Entonces yo puedo saber que la altura al décimo de rebote es esa expresión que sale ahí y es conocida. ¿Esto qué quiere decir? Que con la condición 2 sí responde la pregunta. O sea, con la 1 responde la pregunta, con la 2 también responde la pregunta. Entonces la alternativa correcta acá debería ser la letra D, cada una por sí sola, porque cada una por separado va a responder la pregunta que me están haciendo.